Uno de los pedidos que hizo el presidente de la Nación en su último discurso fue específicamente a un sector que podría calificarse como, por lo menos hasta ayer, uno de los bastiones dentro del núcleo duro que fundó el PRO y que de alguna forma también impulsó electoralmente a este sector político. Es el campo. Le pidió un esfuerzo al campo para aumentar las retenciones y de esa forma poder reducir el déficit, y lo basó en que le vamos a pedir a los que más tienen para que paguen un esfuerzo. En eso basó el presidente, reitero, su última aparición pública. Pero si nos vamos al principio de lo que significó la postura económica de este nuevo gobierno, uno de los principales sectores que más golpes impositivos, económicos, financieros ha recibido fue el sector PYME. Desde el principio de este modelo se está escuchando al sector PYME decir que este tipo de decisiones económicas que ha venido tomando Mauricio Macri desde el comienzo de su presidencia para nada van a beneficiar a la mayoría de los argentinos. Bueno, queríamos saber qué pasaba en esta situación, más allá de que algunas respuestas puedan ser sumamente obvias, queríamos profundizar en algunos detalles en ese sentido. Está con nosotros Mario Galizzi, representante del sector PYME en Santa Fe. Mario, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por invitarnos. Por favor, ¿cómo está hoy el sector PYME? El sector PYME está muy mal, de acuerdo a un modelo económico implementado claramente desde las primeras medidas de Prat-Gray, que eran de las 13 medidas, 12 eran las mismas medidas del Plan Económico de Martínez de Hoz, excepto una que era la Ley de Alquileres. Fue la implementación de un modelo que tenía la misma característica, o sea, libre entrada de ingresos de capitales, sin ningún tipo de control, destrucción de salarios, que lo han hecho, apertura indiscriminada en las importaciones, libre tasa de interés, o sea, un modelo de concentración económica donde las principales variables de ajuste fueron el salario de los trabajadores, que pasamos, uno tiene que pensar que en el gobierno anterior estábamos en $1.200 el promedio de un trabajador promedio, un trabajador cualquiera de los compañeros que están acá, y hoy cualquiera de los compañeros que está acá está en $400, $350. O sea, un tercio de lo que... Hay una destrucción brutal del salario. Por otro lado, vos tenés un fuerte incremento de las tarifas, que son los grandes beneficiados de este modelo. O sea, ¿quiénes ganan en este modelo? Bueno, los servicios públicos, los servicios energéticos, que son privados, y que los mismos funcionarios son dueños, como Caputo de Gragas. El sector financiero, el sector agroexportador y el sector que esté vinculado a las mineras. Frente a una situación donde hoy la sociedad no puede pagar más, donde le bajaste el salario a los trabajadores, tenemos menos salario que Uruguay, donde destruiste la moneda. En realidad, esto es un calco de lo que ya pasó. O sea, pasó con el ministro Martínez de Hoz, que por acá hay mucha gente muy joven, no se va a acordar, que fue del 76 al 83. En la dictadura cambiaron 4 presidentes, 4 o 5. Lo único que no se cambió fue el ministro de Economía. Lo mismo pasó con Menem y Cavallo. Lo mismo pasó con De la Rúa, que primero lo pone a Cavallo y después lo pone a Bachelet, y ahora tenemos el mismo modelo con los mismos funcionarios. Por lo tanto, el resultado es grandes ganadores y la gran mayoría de la sociedad perdedora. ¿Cuál es la novedad de este modelo? Que bueno, los sectores que pierden con este modelo, que perdieron en el 78 y que perdieron en el golpe, que perdieron en los 90, en un porcentaje muy alto los votan. A esta discusión es la que uno tiene hoy, porque hoy tienen legitimidad, antes no la tenían, o sea, antes para aplicar el modelo tenían que matar 30.000, hubo que matar 30.000 desaparecidos, nosotros siempre hemos anunciado que fue un golpe económico, no político. En los 90 Menem tuvo que decir que mintió, y hoy tenemos una situación que es mucho más difícil, porque tenemos una sociedad que nosotros los dirigentes no le hemos sabido traducir lo que pasa, lo que iba a pasar, o no hemos tenido la contundencia, no hemos tenido la capacidad, y también se merece una autocrítica. Y tenemos una sociedad que ha votado este modelo. Que ha votado este modelo. Este gobierno, no este modelo. Votó este modelo. Mira, yo hoy lo decía en algunas notas, me han hecho muchas notas con el tema del dólar hoy. Yo decía, yo tengo un problema muy serio, que es dislexia, no puedo leer. O sea, puedo leer, pero no puedo escribir. Por tanto, soy muy atento a lo que dicen. Yo escucho y grabo mucho por
O sea, una debilidad Claro, uno tiene obvio, una compensa fortaleza. con otro lado. Lo han dicho de todas maneras. O sea, uno se niega a veces a querer ver la verdad. Yo diría que en lo último mes de las elecciones Macri cambia su discurso, pero si uno lo sigue a Macri históricamente siempre dijo lo mismo. Hay un video dando vuelta que lo vi de Tiempo Nuevo, Uf. que también son muy jóvenes, se van a acordar, que era Neusta, Sí, claro. donde Macri padre y Macri hijo reconocen que son la patria contratista. Entonces cuando uno lo ve al grupo IEXA, Un Macri muy joven. muy joven de sí. 30 años, entonces bueno, lo que primero que hay que decir acá, no hay un error, es un modelo que se está aplicando claramente. De hecho, cuando van a plantear la figura de recambio, lo buscan a Pratgay, lo buscan a Melconian, o sea, son parte del mismo modelo, es el mismo modelo que va hacia la misma política económica. ¿Cómo se logra esto? Bueno, lo que uno tiene que hacer como dirigente es la resistencia. Para mí, me parece que la resistencia tiene que estar al frente de los dirigentes. O sea, y la resistencia tiene que ser una resistencia dura, de movilización, de enfrentamiento. Y no estoy hablando ni de tumbar un gobierno. Nosotros tenemos la responsabilidad de solucionar los problemas básicos de una familia, que es que la gente coma, que la gente pueda tener los servicios esenciales, llenar la heladera de los compañeros, de la gente, de la familia. Nosotros, eso es el límite que nosotros tenemos que defender. Cuando ellos nos plantean tener una alianza clara con los trabajadores, que es, me parece, las pymes están más cerca de los trabajadores que el gran grupo económico, y pensar que este modelo, y lo digo más allá de lo que pasó en el Chaco, que es dramático, un chico Es de 13 muy, años, muy dramático. un chico de 13 años muere. Yo me imagino, por más barbaridad que pudo haber ocurrido, porque no lo sé, a mí me espanta. Y me espanta la frialdad. Es un niño. Es un niño, es mi hijo. Es una locura. Entonces, a mí me parece que los dirigentes tenemos que estar al frente y estar muy atentos a decirle a la sociedad de que vamos a estar viviendo procesos de violencia. Violencia institucional. Hay que prepararse para esto. Hay que prepararse para eso. Tenemos que ser claros con la gente. Este modelo no va a cerrar sin violencia porque la gente tiene hambre. A ver, hay un tema puntual. La gente no come. Y si yo le pregunto a cualquiera de los muchachos que uno conoce, trabajador o pequeño empresario, cuando va al supermercado tiene un drama. Es un problema definir qué es lo que va a comer. Y hay una disparada brutal de precios. Entonces, cuando el gobierno larga toda esta medida y que le habla al sector financiero, ahora le habla al grupo económico, en ningún momento habló de salir a defender la canasta familiar. Este tema de los precios cuidados es una parte del problema. Tenés que salir a pactar con los grupos, los formadores de precios realmente, fuertemente, e intervenir para que la gente pueda comer. Y estas son las discusiones básicas que hoy tenés. O sea, si no podés empezar ningún tipo de discusión política ni económica si la gente no come. Entonces, no hay vuelta. No hay vuelta, y yo creo que no tiene que haber vuelta en ese sentido. Y por otro lado, bueno, la realidad de las pymes, con lo que yo te estoy diciendo, tiene que ver también con una caída brutal del consumo, una caída, un aumento de los costos. Yo tengo algunos negocios que, por ejemplo, las heladerías, pagan más de luz que de alquiler. Bueno, eso es inviable, ese nivel de costo. Y tenemos que plantear la recuperación del salario. Ahora, no se puede tomar como algo natural que los dirigentes... Porque, a ver, acá también hay una discusión que hay que darla. Los dirigentes te dicen, los trabajadores argentinos vivían por sobre la media que deberían vivir. Y es mentira. Pero ¿de dónde, ¿de dónde sale esa estadística, esa media? ¿Por qué le digo que es mentira? Primero, porque la Argentina es un país de innumerable cantidad de recursos. Y los grandes tienen que pagar. En todo caso, tiene que generar las estructuras para que la industria y las pymes funcionen. Yo estuve en la cena del almuerzo industrial de Santa Fe y todos los industriales, de hecho el presidente de la Industria Santafesina, hizo una fuerte crítica al modelo, fuertísima crítica al modelo. Entonces, estamos en un modelo que va a generar una explosión de pobres, va a generar una clase de 16, 14 millones de habitantes con un altísimo poder adquisitivo y una sociedad que va a tener graves problemas para las cuestiones más elementales.
Y Ahora, eso es la discusión. Cuando hace algunos días, creo que fue el sábado o el domingo, no recuerdo cuándo, José Corral, intendente de Santa Fe, le contestó a nuestro compañero Lucas Payeta que el dólar a 40 pesos era una especie de situación que no era tan desfavorable porque en la provincia había muchas empresas o firmas exportadoras. ¿Coincide con esta afirmación de Corral? En realidad coincide con un modelo. O sea, cuando uno empezaba a hablar con ellos hace 2 años atrás, con todos los funcionarios del gobierno actual, ellos te planteaban el modelo australiano. Y uno se pone a estudiar cuál era el modelo australiano, porque la realidad es que no sabía cuál era el modelo australiano. Entonces uno empezaba a ver que en superficie de territorio era muy parecido al argentino, pero con la diferencia que tenía 24 millones de habitantes y nosotros 44. De alta tecnología, alto nivel de agricultura, grandes latifundios y ese nivel de exportación. La realidad es que ese modelo cierra en Australia porque son 24. Ahora, si tenés 44 millones o 45 como tiene Argentina, es imposible. Te están sobrando al modelo 20 y pico de millones. Y esta es la gran discusión de que uno tiene hoy en la Argentina. O sea, y por otro lado, hay un dato que vos tenés que tener presente. El 75% de la economía argentina funciona por consumo interno, no por consumo externo. Y el consumo interno se genera con plata en el bolsillo del trabajador. Pero además, también es falso lo que te quieren decir. Mirá, hay un dato que a mí me impacta mucho. Los trabajadores alemanes ganan poco o ganan mucho. No tengo idea. Bueno, ganan mucho. Ganan mucho más. El que menos gana 1.500 euros. Lo mismo pasa en Italia. En Estados Unidos los salarios son altos. ¿Por qué son altos? Porque los niveles de exportación en relación a su consumo interno no llegan ni al 15 ni al 20. Japón pasa lo mismo. ¿Qué tienen? Grandes mercados internos con alto nivel de protección de los salarios. Cuando vos bajás los salarios y abrís las importaciones, subí la tasa de interés y subí los subsidios, no hay manera de que la economía... De que eso no termine arrasado. Termine arrasado para determinados sectores. Ahora, lo que uno no tiene que confundirse, y uno tiene que ser muy claro en este tema, es que esto no es un error. Esto no es un error. Che, nos equivocamos. Como cuando dice Caputo, bueno, mandamos una macana con el tema del dólar. Esa macana con el tema del dólar, hay gente que se está haciendo multimillonaria. A ver... Digo para que la gente tome proporción. Los bolsos famosos de López, que están mal y que tiene que ir preso, pero multiplíquenlo por... Es migajas al lado de la que están haciendo todos los días en la cara de todos los argentinos cuando le dice el señor Caputo, presidente del Banco Central, le cito 300 millones de dólares a esta cifra y sabe que va a terminar cerrando 2 pesos arriba. Y en eso hay compradores. Bueno, uno de los principales compradores es JP Morgan, donde él ha sido empleado y director. Entonces... Estamos en una situación muy compleja en la cual me parece que la oposición tiene que reaccionar y yo creo que tenemos que ser lo suficientemente claro. A ver, a mí me preocuparía, me parece que en todo este tema hay que reaccionar muy fuerte con acciones gremiales contundentes, con acciones empresarias fuertes, porque vamos a una situación que en estos niveles que estamos hoy va a explotar el nivel de desempleo. Cuando hablemos, seguramente en 15 días, 20 días, vos vas a tener un nivel de cheques sin fondo que van a estar arriba del 60%. Hoy estamos en el 40%. Vas a tener niveles de desocupación arriba de los 2 dígitos. Vas a tener niveles de pobreza que vamos a esperar que lo terminen de superar, que van a estar muy arriba de lo que estuvieron hoy. Entonces estamos en una situación social candente. Y no veo que este gobierno tenga políticas de discusión para social. atacar eso. Exactamente. No está en la agenda. Mario, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.